vivirla, yo quiero experimentarla. Y esta es una tarde para experimentar esa gracia de Dios. Por eso le invito, hermano, en esta tarde a estar en esa gracia con Dios, a abrir su corazón a esta palabra, a abrir su corazón al Espíritu de Dios que va a morar entre nosotros. El Espíritu de Dios va a estar derramándose en medio nuestro. La palabra del Señor enseña que vivimos los tiempos de la gracia de Dios. Los tiempos de la gracia desde la cruz hasta el año 2020. Tiempos de gracia sobre el mundo. Hasta el año 2020. Joel capítulo 2, versículo 28. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Toda carne está siendo visitada por el Espíritu Santo. Pero lo que tiene que hacer el ser humano es abrir su corazón a esa gracia. Porque la gracia es manifestada a todo ser humano, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces en esta tarde abre tu corazón a la gracia de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a compartir este tema especial, este tema maravilloso. Duraríamos horas hablando acerca de la gracia, porque aún usted tiene un testimonio de lo que es la gracia de Dios, sus experiencias con Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias con Dios? Escriba ahí un amén para saber cuántos de ustedes, de los que están viendo, de las 30 personas que están viendo, cuántos tienen un testimonio de una experiencia de la gracia de Dios. Todos hemos tenido una experiencia de la gracia de Dios. Pero hoy esta palabra nos va a cambiar muchas cosas de nuestra fe, de cómo hemos vivido la vida cristiana. Porque la vida cristiana nos va cambiando a medida que pasan los años y queremos crecer en el Señor y no quedarnos como niños espirituales que seguimos comiendo vianda, como dice la carta del apóstol Pablo, sino que seguimos creciendo en la obra del Señor y seguimos creciendo en la gracia de Dios. Y entonces este tema de la gracia nos va cambiando. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, bien jovencito, conocí su gracia, conocí el amor, conocí el perdón de los pecados, conocí la santidad de Dios. Cuando uno experimenta el nuevo nacimiento, conoce todo esto que les acabo de hablar. Se manifiesta la santidad, se manifiesta el perdón, se manifiesta el amor de Dios en nuestros corazones. Nos volvemos sensibles, nos volvemos más misericordiosos. Pero cuando tú conoces a Dios, cuando conocemos a Dios, y yo conocí a Dios en ese tiempo, uno empieza a mirar lo malo de la gente y se vuelve una persona legalista en la palabra. Empieza a mirar la palabra y empieza a mirar que los otros no compaginan. Y usted empieza a juzgar a los que no han recibido la gracia por misericordia, porque usted sí la recibió por misericordia, pero los otros no la han recibido. Y empezamos a decirle, pero cambie. ¿Cómo va a cambiar esa persona sin la gracia? ¿Qué hizo Dios para cambiarlo a usted y para cambiarme a mí? Derramar gracia, hermano. Y nos vino cambiando y nos sigue cambiando y nos seguirá cambiando hasta el día de su venida. Filipenses 1:6. Aquel que la buena obra empezó será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta ese momento, cuando venga Cristo, seremos perfectos. En este momento no somos perfectos. Y como no somos perfectos, no podemos condenar al otro, porque el otro necesita la gracia de Dios, necesita el favor de Dios. Entonces, en el proceso tenemos que crecer en esto de la gracia de Dios. ¿Cuál es nuestra medida? Jesús. ¿A qué nivel tenemos que llegar? A Jesús. Tenemos que llegar al nivel de Jesús de Nazaret.
a la medida del varón perfecto, dice la palabra de Dios. Pero ¿dónde estamos cada uno de nosotros? ¿En los tobillos? ¿En las rodillas? ¿A qué nivel hemos llegado en el Señor? En el conocimiento de la gracia. Porque tenemos que llegar a ese modelo que es nuestro Señor Jesucristo, un Dios de amor y de misericordia, que fue a la cruz por gracia, murió en la cruz por gracia para los pecadores. Pablo dijo: del cual yo soy el primero, el primer pecador soy yo, pero su gracia, dice Pablo, ha abundado para conmigo. Su gracia se ha manifestado en mí. El Señor le dijo: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que Pablo conoció la gracia de Dios, tanto así que él dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, tenía un nivel Pablo de la gracia de Dios que pudo llegar a decir eso. Pudo llegar a decir esta palabra que está en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vivía en él, se manifestaban las obras de Cristo: misericordia, amor, paz, benignidad, ayuda al prójimo, sanó a los enfermos, abrazó a los pecadores, estuvo con ellos, no los juzgaba, no los condenaba. Su nivel era alto para mirar a los demás, les daba misericordia. Y Pablo fue el que escribió: ya no vivo yo, ya no vive Pablo, Cristo vive en mí. O sea que Pablo tenía un conocimiento grande de lo que era la gracia de Dios, de lo que era la gracia de Dios. Y así, de esa manera, tenemos que llegar todos, la iglesia de Cristo, todos nosotros, hermano, a conocer ese nivel de la gracia de Dios, amar como Dios ama, a perdonar como Dios perdona. Imagínense, amar como Dios ama y perdonar como Dios perdona, y ayudar como Dios ayuda, y socorrer como Dios lo hace. En todos nosotros, en la iglesia, ese conocimiento de la gracia. Y la Biblia habla de la gracia en muchos pasajes. En muchos pasajes habla de gracia. ¿Qué es la gracia, hermano? La gracia es el favor inmerecido. El favor que no merecemos es amor, bondad, compasión, favor y misericordia. Por eso Jesús era lleno de gracia y verdad. Y la cruz del Calvario, que hemos estado hablando de la cruz el viernes, hablamos de la cruz, lo que hizo el Señor en la cruz. La cruz fue una prueba de gracia. Fue una manifestación más bien de la gracia de Dios. O sea, el Señor dijo: amo tanto al mundo, amo tanto a los seres humanos. Diga eso allá, que Dios ama tanto a los seres humanos, a todos los seres humanos, desde el tiempo antiguo hasta el día de hoy, y los que nacen hoy, y los que crecen hoy, y los que siguen naciendo en este tiempo, niños, bebés. Dios amó a todos los seres humanos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la manifestación de gracia, que Dios amó al mundo. El mundo estaba en tinieblas, el mundo no merecía nada, pero Dios nos amó y dijo: tengo que enviar a mi Hijo a morir por los pecados de este mundo, porque este mundo está caído, este mundo es perverso, este mundo hace lo malo, este mundo ha pecado contra mí, ha cometido toda clase de pecados que se podrían enumerar, que usted podría enumerar cada pecado que usted ha cometido en la vida. Y el Señor perdonó esa lista, esa acta de decretos que nos era contraria, ese listado de pecados que teníamos en nuestra vida.
¿Y qué hizo el Señor? Morir en la cruz por esos pecados, para quitarlos, para hacernos nuevas criaturas y olvidarse del pecado que un día cometimos: adulterios, enemistades, pleitos, violencia, hechicería, maldad, asesinatos, otros y muchos pecados. Muchas veces se ha predicado este mensaje en la iglesia. ¿Y qué pasaría si el Señor mostrara el video de tu vida en una pantalla delante de toda la gente, delante de toda una multitud, y mostrara tu vida en una pantalla? Y en esa pantalla todos tus pecados, todo lo oculto, todo lo que el mundo no sabe. ¿Cuántos de nosotros tenemos secretos de nuestra vida pecaminosa? Y que el Señor los mostrara. Nos daría vergüenza, hermano, algunos más que otros. Y eso el Señor lo perdonó en la cruz del Calvario. Esta es la manifestación de gracia más grande del mundo. Esta es la manifestación de gracia. Fue una obra de gracia, de perdón, porque la gracia se manifiesta en amor. La gracia se manifiesta en gozo. La gracia se manifiesta en liberación. La gracia se manifiesta en sanidad. Dios, Jesús sanó por misericordia. ¿Cuánto sanó por misericordia? Al ciego Bartimeo, que clamaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor fue hasta allá. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué dijo el ciego? Que reciba la vista. Y el Señor lo sana. La mujer encorvada, que llevaba muchos años, y en el día de reposo el Señor la sana y la endereza. Y dice: esta hija de Abraham que Satanás tenía así, ¿no había de ser sanada en el día de reposo? Y la sana por misericordia. ¿A cuántos sanó por misericordia? ¿A cuántos sanó? ¿El Señor te sanó a ti de alguna enfermedad? Lo hizo por misericordia. No porque tú lo merecieras, sino porque tú oraste y Él extendió su mano. Dios sanó los enfermos por compasión. Jesús se para, Mateo 9, 35 y 36. Y esa palabra dice: recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, tribus, predicando y enseñando el evangelio del reino y sanando a todos. Él se la pasaba caminando por toda aldea, por todo lugar, por toda casa, y predicaba, anunciaba el evangelio y sanaba a los enfermos. Y dice la palabra ahí en ese texto, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo las vio? Con misericordia, con amor. Esa multitud, ¿quién era? Pecadores. Eran almas perdidas. Todos hemos pecado, dice la palabra. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay un justo ni aún uno solo. Todos se desviaron, dice la palabra en Romanos. Todos se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, dice la palabra. Nadie buscó a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Como la parábola de la oveja perdida, como la parábola de la moneda perdida. Dios buscó, dejó las 99 y buscó la que se había perdido. Así nos buscó a todos. Fue misericordia, gracia de Dios para con los pecadores. ¿Entiendes eso? Que tú eras un pecador y yo era un pecador, y que la humanidad ha caído de la gracia y está en pecado, toda la humanidad, y que Dios vino a hacer la obra de gracia para redimirnos del pecado y de la muerte y darnos vida eterna y salvación eterna. Entonces, a ese nivel quiere llevarnos Dios a nosotros, a tener esa gracia que tenía el Señor Jesús.
Él sanó los enfermos. La manifestación de la gracia es que Él sanó enfermos, sanó las heridas del alma. O recuerde la mujer samaritana. Fue hasta allá y el Señor la sanó, la consoló, la perdonó, la levantó a la mujer samaritana. Ella creyó y anunció que estaba el Mesías, el Salvador. Él sanó y sigue sanando el alma y sigue sanando las emociones por gracia. Él sigue sanando el dolor. Si tienes dolor en tu corazón, Él sana tu dolor a través de su gracia. Él extiende su gracia a ti en tu dolor. No hay herida que Dios no pueda sanar. No hay dolor que Él pueda sanar. Él todo lo puede hacer de nuevo. No hay imposible para Dios. Él te puede hacer renacer de las cenizas. Él te puede levantar nuevamente, porque esa es su obra de misericordia y de gracia. Por eso es importante recibir la gracia. ¿Estás en dolor? Bástate mi gracia, dice el Señor. ¿Estás con una herida profunda? Bástate mi gracia. ¿Te abandonaron todos? Bástate mi gracia. ¿Te dejó tu familia? Bástate mi gracia. ¿Te quedaste sin trabajo? Bástate mi gracia. ¿Te dejó tu novio, tu novia? Bástate mi gracia. ¿Tus hijos te desobedecieron, te maltrataron? El Señor te dice, bástate mi gracia. Recibe mi gracia. Recibe mi amor. Recibe mi plenitud, mi paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. Yo doy una paz espiritual, una paz interna, una paz sobrenatural. ¿Tú has experimentado la paz de Dios? Yo he experimentado la paz de Dios, una paz grande. Un día en una enfermedad grave que tenía, una enfermedad difícil, venía de estar enfermo 3 días y llegué a una reunión en una iglesia pequeñita, una mujer de Dios que es una tremenda mujer de Dios. Y estaban adorando, cantando aleluya, cantando canciones antiguas. Pero la gloria de Dios estaba en esa iglesia pequeñita. Pequeñita, habíamos como 15 personas nada más. Pero la gloria de Dios era grande. Y yo llegué allá enfermo, moribundo. Y llegué allá. Y no alcancé sino a sentarme en unas escaleras. Y cuando me senté en las escaleras, levanté mis manos al cielo y empecé a llorar y a llorar porque estaba la gloria de Dios. ¿Quién no llora cuando está la gloria de Dios? Cuando se manifiesta el poder de Dios. Y levanté mis manos y la gloria de Dios empezó a descender sobre mí y me empezó a sanar de la enfermedad que tenía para ese momento. Y me sanó la enfermedad, y cuando recibí la sanidad, vino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz sobrenatural. Esa es la paz de Dios. Esa es la paz que da a través de su gracia, que abunda para con nosotros, para con sus hijos, para con la iglesia, para contigo. Dios te ama. Dios te ama, hermano. Dios te ama. Dios te ayuda. Dios te consuela. Dios te sana. Dios te restaura. Dios te levanta. Dios está contigo. Dios está contigo, hermano, hermana que estás ahí escuchándome. No estás sola, mi hermana. No estás solo, mi hermano. El Señor está a tu lado para abrazarte, darte un abrazo y decirte: hijo, hija, no temas, yo estoy contigo. Para poner su mano en ti y decirte: no temas, no temas, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que ha estado contigo, que te sustenta, que te ayuda, que te guarda, que te levanta. No estás solo. No sigas triste, te dice el Señor. No sigas deprimido. No sigas así, porque yo te amo. Levántate en mí, dice el Señor Jesús. Esa es su gracia. Esa es su gracia, hermano. Esa es su gracia, la manifestación de su gracia. Dios sana el alma. Dios sana
físicamente. Dios perdona. Dios perdona. ¿Recuerda la mujer adúltera? Juan capítulo 8 habla de la mujer adúltera. Y la mujer adúltera fue sorprendida, dice la palabra, en el acto mismo del adulterio. La trajeron los fariseos para tentar al Señor. ¿Se acuerdan la historia? Y la trajeron a la mujer y la pusieron en medio, avergonzándola estos hombres de su pecado. No trajeron al adúltero, ¿no? Porque el adúltero debió estar ahí. Trajeron solo a la mujer. Y empezaron a decirle al Señor: Señor, mira, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué hacemos con ella? La ley dice. Y ahí nombraron la ley de Moisés. Y la ley de Moisés decía que hay que apedrearla. Hay que apedrearla. Y me imagino que ellos tomaron la piedra para apedrearla. Y entonces le dijeron al Señor: ¿qué haremos? ¿Qué hacemos con ella? Y el Señor escribía en el polvo, en la tierra. Escribía. Y le volvieron a decir. El Señor se paró con convicción, con sabiduría, con poder. Y vino una palabra de sabiduría al Señor. Y el Señor dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, ningún ser humano está libre de pecado. Ahí está enseñando el Señor algo muy tremendo, muy grande, acerca del perdón y de la gracia. Y le dice: el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Al escuchar todos ellos, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, se fueron, porque también estaban en pecado. Y fue la convicción del Señor. Para el Señor le hubiera sido fácil lavarse las manos, como muchos siervos se lavan las manos, como muchos hombres de Dios se lavan las manos y dicen: bueno, hagan lo que quieran. Pero el Señor amaba a esa mujer y no iba a permitir que la mataran. Otros se lavan las manos y dicen: sí, bueno, la ley dice apedréenla. Chao, nos vemos, y se libró del problema. No, el Señor la guardó. El Señor la arropó. El Señor la cuidó. El Señor la perdonó. El Señor le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Los ves? No, Señor, no los veo. Ni yo te condeno, dice el Señor. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Pero el Señor mismo, que tenía el poder de condenarla, no la condenó. ¿Cómo se llama eso? Misericordia, perdón, amor, gracia. Eso fue lo que derramó el Señor sobre esta mujer. Gracia. Gracia de Dios. La perdonó. En todo esto se manifiesta la gracia del Señor en salvación. Por gracia soy salvo, dice la palabra en Efesios 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a ir al cielo: no, mire, hice todo esto por ti, Señor, merezco la salvación. No, nadie. Es por misericordia. ¿Hasta cuándo los seres humanos entenderán que es por misericordia, que es por gracia? La Biblia dice: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Al que quiere endurecer, endurece. Del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Por eso hay que orar misericordia. Que Dios tenga misericordia de las almas. Que Dios tenga misericordia de los pecadores. Que Dios extienda su mano de misericordia. Pero no es del que quiera ni del que corre, sino de Dios, que tiene gracia, que tiene favor y misericordia. Entonces la gracia de Dios se manifiesta, hermano, sobre todo si la gente conociera la gracia. Si la gente conociera la gracia, si las personas, si los pecadores conocieran la gracia, se entregarían a Cristo, hermano. Amarían a Dios. ¿Cuánta gente tiene falta de amor?
viven con falta de amor, viven en soledad. ¿Cuántos seres humanos que usted conoce viven en soledad, viven en desamor, viven tristes, viven aburridos con la vida? ¿Cuánta gente necesita la gracia de Dios? ¿Cuántos enfermos necesitan la gracia de Dios? ¿Cuánta gente solitaria necesita la gracia? ¿Cuánta gente en depresión necesita la gracia de Dios para que no se quiten la vida? Si la gente conociera esa gracia de Dios. Y la gracia de Dios es perdón, hermano. La gracia de Dios es perdón. Dios te perdona tus pecados. Dios perdona a aquel que me está escuchando ahí, que nunca ha conocido a Dios, que no tiene relación con ninguna religión. Dios te perdona. Dios te ama y Dios te perdona. Dios te salva. Dios te sana. Dios te libera. Esa es la gracia de Dios, se manifiesta a la gente. Recuerdo un culto, hermano, que prediqué acerca de este mensaje. Lo que hace la gracia, lo que hace la gracia es muchas cosas. Podríamos estar acá horas hablando de la gracia y contando testimonios de la gracia. Y estaba yo compartiendo acerca de la gracia. Llegó una señora con su hija, la señora de unos 55 años, su hija como de 27 años. Y yo estaba predicando de la gracia y dije: la gracia perdona, la gracia sana. Y esta mujer de 55 años se paró y dijo: yo necesito un milagro. Y yo me quedé mirándola y le dije: sí, claro, tú vas a recibir un milagro. Dios hace milagros. Pero en el mismo momento que ella dijo necesito un milagro y que yo le dije eso, vino una palabra a mi cabeza. Y señalé a la hija y le dije: tú tienes un tumor en la cabeza. Tienes un tumor de cáncer en la cabeza. Y ahora mismo eres sanada por el poder de Dios. Esa mujer cayó al piso, ambas cayeron al piso. Yo no sabía que tenía esa joven, pero fue gracia, fue misericordia lo que se manifestó ahí, porque yo mismo quedé sorprendido del milagro. Porque me llegó esa palabra a la cabeza. ¿Por qué me llegó esa palabra a la cabeza? ¿Y por qué le dije que era un cáncer en la cabeza? Después me dijo ella que tenía un tumor en la cabeza y que su ojo se estaba desviando. Ellas recibieron la salvación ese día. Ella fue sanada ese día del cáncer. Al mes siguiente me llama y me dice: pastor, me hicieron los exámenes y yo no tengo nada en mi cabeza. El tumor desapareció. Es un examen que echan como una tinta, sobre todo para buscar dónde hay tumor. No recuerdo bien el nombre del examen. ¿Qué quiero decirles con esto? Eso es gracia. Dios se manifestó ahí. La sorprendió a ella, me sorprendió a mí. La iglesia cayó bajo la gloria de Dios ese culto, hermano. Ahí está la hermana María, que la hermana María estuvo en ese culto. Ella está escuchando. No sé si Judy estuvo en ese culto, pero la hermana María estaba adelante y ella recibió y todo se manifestó ahí, el poder de Dios se manifestó ahí. Eso se llama gracia, hermano, misericordia. Todos quedamos sorprendidos de la gloria de Dios. Luis Albornoz escribe allá: sí, paz, yo me acuerdo de ese tremendo milagro. Ella se acuerda. Fue tremendo, hermano, y eso se llama gracia que sana, gracia que libera, gracia que santifica, gracia que llena de gozo, gracia que perdona, gracia que salva. Por gracia sois salvos. Cuando viene la gracia de Dios a una vida, hermano, y a ese nivel el Señor nos quiere llevar a pensar como Él piensa. Yo quiero que pienses en la humanidad. Yo quiero que pienses en esta tarde en el peor pecador que tú conozcas, en la persona que más te hizo daño. Piensa en esa persona. Piensa en esa persona, en el que más te hizo daño, en el que tú dices: ese no merece nada, ese merece el infierno, ese merece todo el peso de la ley. Y yo te digo, esa persona necesita gracia, necesita gracia, necesita perdón, necesita que tú lo perdones,
Necesita que tú la perdones, sea quien sea, tu mamá, tu papá, algún familiar, tu esposo o tu exesposo, tu exesposa, no sé quién te hizo tanto daño, un tío, un familiar. Esa persona necesita gracia. A veces no entendemos lo que esa gente hizo, lo que esas personas hicieron. No sabemos cómo fue su vida, su niñez, si fueron así, heridos, maltratados. Pero recuerda al Señor en la cruz, cuando había sido azotado, cuando había sido, le habían llenado su cara de golpes, puñetazos le dieron y le decían: profetiza, profetiza, ¿quién te pegó? Aún en la cruz le dijeron: si eres el Mesías, bájate de esa cruz, humillándolo. Fue una humillación grandísima la que tuvo Jesús en la cruz. Fue humillado hasta lo sumo. Fue humillado, maltratado, rechazado. Isaías 53, rechazado por los hombres, varón de dolores, maltratado. Como que de él escondimos el rostro, lo abandonamos. En ese momento lo abandonó todos. Todos sus discípulos estaban de lejos. Fue el momento de soledad más grande, de humillación, de rechazo de la gente. Y estando en esa cruz dijo: Padre, perdónales, porque no saben qué hacen. Padre, perdónalos. Él los amaba aún en la cruz, con ese dolor, con esos golpes. Los seguía amando. Él decía: ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no tienen esta dimensión espiritual. No tienen esa dimensión espiritual. Y el Señor los perdona con amor. A ese nivel llegó Esteban, el primer mártir. Esteban da un discurso, predica la palabra. Llega Jesús y todos estaban enfurecidos con él por la predicación de Esteban. Y cogieron piedras y lo apedrearon. Empezaron a lapidarlo, a lapidarlo, a lapidarlo. Y él, ya muriéndose, dijo: veo la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Más se enfurecían. ¿Y qué dice Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo mismo que Jesús. Esteban tenía un nivel tremendo de la gracia de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que aquel que te hizo daño, no le tomes en cuenta ese pecado. Tú puedes orar así. Tú puedes perdonar a esa persona que te hizo tanto daño, tanto dolor. Eso es gracia. Eso es aprender lo que es la gracia de Dios. Perdonar al que más te hirió y al que más te hizo daño. Perdonarlo, porque no supo lo que hacía contigo. No supo. Estaba mal, estaba en otra cosa esa persona que te hizo daño. No entendió, no valoró tu vida, no valoró tu corazón, no valoró lo que tú eras, no te respetó, te hizo daño, no te honró, no te respetó. Pero tú puedes decir hoy: Padre, perdónale porque no supo lo que hizo. Tú puedes perdonar a ese padre maltratador, a ese padre violento, a esa mamá que te trató mal, que te trató como lo peor. Tú puedes perdonar, eso se llama gracia. No lo merecen, pero tú los amas a pesar de lo que de que no lo merezcan. Tú los amas a pesar de que no lo merezcan. Y quiero contarle dos historias de lo que es el perdón hacia alguien y lo que es el perdón de Dios. La primera historia es verídica y es la historia de Bar Milar. Bar Milar era un niño que fue maltratado por su papá. La mamá, de tanto maltrato, se fue de la casa, llevó a su hijo a un retiro espiritual, y cuando el niño llegó no encontró a su madre. Le tocó vivir con su papá. Su papá lo maltrataba, lo castigaba.
lo violentaba, lo maltrataba con palabras, lo maltrataba con sus manos. Y este niño creció con ese dolor en su corazón. Lo único que le consolaba era el CD que le había regalado una niña en ese retiro cuando tenía 11 años. Y eso lo fortalecía, que hablaba de Dios y hablaba del amor de Dios, y eso lo fortaleció a él. Este niño creció con odio contra su padre, pero ese niño tenía un talento, la música. Encontró el talento en Dios, en la música, y empezó a estar en la música, a participar de la música en el colegio. Tenía una gran voz y la maestra lo puso en el coro como la persona principal de una obra. El padre se dio cuenta, y cuando el padre se da cuenta, él cae en shock, el padre, y se dan cuenta que tiene una enfermedad terminal, un cáncer, pero el hijo no lo sabe. El padre empieza a decaer. El hijo se va de la casa porque el padre lo humilla otra vez, y el padre lo golpea otra vez, le rompe la cabeza, y él se va de la casa y se dedica a la música. Y le iba bien, pero no encontraba la canción. Le decían: tú eres bueno, pero no encuentras tu canción. Tienes que sacar algo de adentro, de tu corazón, de tu alma. Esto es de una película, hermano, verídica, y de un grupo en Estados Unidos. Y este muchacho vuelve a la casa del padre. Y cuando vuelve a la casa del padre, vuelven a tener una pelea. Nuevamente el padre y su hijo. Pero el padre ha venido con un cambio. Y el padre le dice: ¿tú me podrías perdonar? El padre le dice: ¿tú me podrías perdonar? Y Bar le contesta a su padre: Dios te puede perdonar, pero yo no. Yo no. Y se va de la casa el hijo molesto. Y el padre empieza a golpear todo, a romper todo del dolor que siente en su corazón porque no puede recibir el perdón de su hijo. Y el hijo se va y entra al carro, y en el carro se da cuenta que su padre tiene un cáncer de páncreas terminal. Este hijo reflexiona, en un momento se pone sensible y vuelve a la casa y ve al papá rompiendo todo y el papá en el piso. Y el hijo toma un bate y el papá le dice: hazlo, golpéame, mátame. Y el hijo está así y suelta el bate y coge a su papá y lo alza y lo lleva a la cama. Y le dice: papá, yo te ayudaré. Eso es misericordia. Eso es perdón, eso es gracia. Aunque este muchacho tenía tanto odio en su corazón, la enfermedad de su padre lo sensibilizó tanto que empezó a ayudar a su padre. Y empezó a ver el cambio de su padre con las predicaciones, con todo lo que él hacía, con las alabanzas. Y el padre cambió, se volvieron buenos amigos. El hijo lo perdonó y lo amó. Al final, el papá muere. Y la abuela le dice: ¿puedes imaginarte a tu papá en el cielo? Y de ahí sale la canción que marcó un hito en Estados Unidos. I can only imagine. Puedo imaginarme el día que te veré. A ti, papá, en el cielo. Su papá era un monstruo. Su papá lo golpeaba. Su papá lo hería. Pero este hijo demostró gracia sobre ese pecador. Lo perdonó. Esa gente que te ha hecho daño, aunque no merezcan tu perdón, perdónalos, porque ellos necesitan la gracia y la misericordia de Dios, porque no supieron lo que hicieron. Y este hijo perdona a su padre, el padre muere, y con esa palabra de la abuela, puedes imaginarte a tu papá en el cielo, él compone una canción que es un hito en Estados Unidos, que hasta el día de hoy es la canción más cantada acerca de puedo imaginarme el día que te veré en el cielo, al lado de Jesús, al lado del Señor Jesús. Y este muchacho se vuelve famoso con su grupo Mercy Me, se llama el grupo de él. Y es una película que usted debe ver. I can only imagine.
Esa es la primera historia del perdón. Podemos perdonar al que nos ha hecho mucho daño. Y eso se llama gracia. No la merecen, pero la gracia es un favor inmerecido. Lo que hizo Dios por nosotros. Y el Señor dice en su parábola, cuando llega una mujer a la casa de Simón, y la mujer era pecadora, y la mujer se bota a los pies de Jesús y empieza a llorar, a llorar, a llorar, y le lava los pies a Jesús. Y Simón el fariseo le dice en su mente, si este supiera quién es esa mujer, si este es profeta, sabría quién es esta mujer. Lo critica en su mente. Y Jesús, conociendo el pensamiento de él, mira, Simón, entré a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies, mas ella con sus lágrimas me ha lavado mis pies. No me diste una toalla para secarme los pies, pero ella con su cabello me ha secado mis pies. ¿Sabes qué, Simón? Y le cuento una historia. Había una persona que debía tanto dinero, y esa persona no podía pagarle a él, pero ese le debía a otro que era mayor, le debía más dinero. Y el que debía más dinero le perdonaron la deuda, pero este no perdonó la deuda del que debía más poco. ¿Qué significa eso, Simón? Que al que mucho ama, al que más se le perdona, mucho ama. Entiende eso, Simón. Esta mujer que tú dices era una pecadora, me amó más porque ella sintió que había pecado más, y tú crees que no has pecado nada, por eso me amas menos. Y esa parábola tiene que ver con el perdón. Dios nos perdonó una cantidad de pecados, y asimismo debemos perdonar a los que han pecado contra nosotros, a los que nos han ofendido. Yo sé que perdonar no es fácil, es una obra de gracia, pero este joven, al ver a su padre mal, tuvo un poco de sensibilidad, y en el proceso pudo perdonar a su padre. Solamente tienes que hallar un poquito de sensibilidad para poder perdonar al que te hizo daño. Al que te hizo daño. Esa es la obra de gracia en nosotros, poder perdonar a los que nos han hecho daño, a los que nos maltrataron el corazón, a los que nos quebraron el corazón, a los que nos dejaron con el corazón vuelto 1000 pedazos. Solamente el amor puede hacerlo, la gracia de Dios. Y la segunda historia, hermano, tiene que ver con un himno, el himno Sublime Gracia. Esta historia es linda, poderosa, impresionante. Es el testimonio de John Newton, que nació en Londres en el año 1725. Casi ya para 300 años, hermano. Faltan 5 años para 300 años. ¿Quién era John Newton? Era un hombre blasfemo, de carácter rebelde. Era un hombre inmoral, de apetitos sexuales muy altos, hechicero, brujo, satanista. Y él en su corazón quería ser el hombre más malvado. Quería ser como un César o como un Alejandro Magno. Pero él tuvo un giro de vida inesperado cuando estaba sumergido en la parte, porque él trabajaba como en el negocio de la esclavitud de esclavos africanos, cuando empezó una tempestad en el barco. Cuando empezó una tempestad en el barco y el barco se estaba hundiendo, y en ese momento este hombre, lleno de maldad, lleno de rebelión contra Dios, hechicero, blasfemo, inmoral, quería ser como César, quería ser de lo peor, en un momento, en la tormenta de la vida, porque a veces toca tormentas en la vida para clamar al Señor. En esta tormenta, en el mar, cuando el barco se hundía, clamó al Señor y pidió misericordia. Y cuando él clamó al Señor, la tormenta cesó. Y después el Señor vino transformando su vida. Desde ahí empezó un proceso con él. Se casó con el amor de su vida,
Dios le dio una esposa a este horrible pecador. Abandonó la industria de la esclavitud, dejó de vender esclavos, se enamoró de la palabra, se convirtió en pastor. Este hombre llamado John Newton se volvió famoso, imagínense, se volvió famoso por su autobiografía, por sus libros y por la manera de predicar. Se volvió famoso este hombre, y en medio de su vida, a los años, quedó asombrado de la gracia de Dios, de cómo un pecador, traficante, lleno de blasfemia, inmoral, Dios lo había perdonado y lo había llevado a cosas mejores, como todas las que él vivió. Y él dijo: la gracia de Dios es abundante para un pecador como yo. Y entonces hizo un himno basado en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 16 y 17, donde David dice: cómo tú me has llevado por todo este camino, me has levantado, Señor, al dulce cantor de Israel, dice la palabra, al dulce cantor de Israel, al varón que fue levantado muy en alto. Y David, que era un pecador, atribuye todo a la gracia de Dios. Y este hombre, John Newton, hace este himno que dice así: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas miro, yo perdido, y Él me halló. Dios vio a este pecador, a este infeliz miserable, y un día, cuando estaba en su pecado, clamó al Señor y la gracia vino sobre él. Un apóstol Pablo, asesino, perseguidor de la iglesia, Dios vino sobre él. Fue su gracia, su misericordia. Esa es la gracia de Dios, que perdona a cualquier pecador. ¿Te has imaginado eso? Que Dios puede perdonar al peor pecador de esta tierra, al que tú ves por noticias, al que tú ves en los periódicos, a cualquiera que tú ves en la política, en la religión, en la economía, un vecino, un familiar, cualquier familiar tuyo que tú dices: este no tiene salvación. Tiene salvación. ¿Habrá algo imposible para Dios? La gracia de Dios es para cualquier pecador. Un familiar tuyo, tu peor enemigo, es para él la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y la gracia de Dios es para ti en esta tarde. Dios te ama, Dios te perdona, Dios te santifica, Dios te sana. Sana tu dolor, sana tus dolencias, sana todo en ti. Es su amor, su misericordia para contigo. ¿Por qué no le permites al Señor derramar gracia sobre tu vida en esta tarde? Y entender que la gracia de Dios es para todos los pecadores en el mundo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esas personas que tú criticas, prostitutas, borrachos, drogadictos, se ha levantado mucha gente a maltratar a los venezolanos. Los venezolanos se han equivocado mucho, han cometido robos, pero también la gracia es para con ellos. Que Dios nos ayude a llegar a ese nivel de gracia, de misericordia. Pero la gracia de Dios es para todos los pecadores, del cual yo soy el primero, dijo Pablo, y yo también soy un pecador, y tú también eres un pecador. Yo espero que en esta tarde reciba la gracia de Dios. Y vamos a colocar esa canción. Mi hermana Catherine Gómez, ella la ha colocado ahí. De ahí se pueden guiar para mirar la letra. Escucha esta canción. Hermosa canción. Éramos pecadores, hermano.
Su gracia vino. Recíbela en esta tarde. Diga rota y herida. Pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste. Soy libre en ti. Soy libre en ti. Recibe la gracia de Dios. Diga sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego más, hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Puedo ver sus ojos de amor. En esta tarde puedes mirar los ojos del Señor de amor para contigo. ¿Por qué no cierras tus ojos allá donde estás y miras el amor de Jesús para contigo? Mira el amor de Dios para contigo. Él te ama y en esta tarde derrama su gracia sobre ti. Recibe el amor de Dios. Recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento en esta tarde. Tú no me juzgas por mis fracasos. Tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Diga sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego más, hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Ahora puedo ver. Diga, puedo ver sus ojos de amor. Tú puedes ver los ojos de Jesús de amor hacia tu vida. Puedes ver sus ojos de misericordia para contigo. Él viene en esta tarde a abrazarte, a consolarte de todo tu dolor. Él te consuela del dolor que has vivido en esta tarde. Recibe la gracia, mi amado hermano. Recibe la gracia, mi hermana. Recibe la gracia, recibe la misericordia de Dios, el amor de Dios para con tu vida. Recíbelo en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias porque se manifiesta tu gracia en esta tarde. Gracias porque tú la has manifestado en todo este mundo. Hemos sentido tu misericordia. Hemos sentido tu amor, Señor, tu amor, tu perdón, tu paz. Hemos sentido el Espíritu Santo. Derrama tu gracia en esta tarde sobre tu pueblo. Derrama tu gracia sobre los pecadores. Sigue tomando pecadores en este tiempo. Sigue tomando almas perdidas, almas heridas, almas quebradas. Sigue tomando la gente. Sigue tomando la niñez, la juventud. Sigue tomando, Padre, a los pecadores. Sigue tomando al borracho, al adúltero, al homicida. Sigue tomando, Señor, a aquel que cometió errores en su vida, aquel que su carácter no lo dejó y hizo lo malo delante de ti, Padre. Sigue tomando, Señor. Sigue tomando, Padre. Así es, Señor. Salvó. Hoy veo yo perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que
que a un pecador salvó. Recibe esa gracia, recibe el perdón de Dios, recibe el amor del Espíritu Santo. Es para tu vida, es para tu vida, es para tu vida. Recibe en esta tarde, recibe el amor del Padre, recibe el amor de Dios, recibe la gracia que abunda en esta tarde para con todos nosotros.